¿Conoces a ese personaje famoso por ser eternamente joven, pero que tiene un cuadro que envejece en su lugar? Bueno, ese es Dorian Gray, un personaje ficticio creado por Oscar Wilde. ¿Por qué vamos a hablar de Dorian Gray? Porque además de que hace poco leí el libro y tenía muchas ganas de hablar de eso, este personaje entraña un sinfín de lecturas y misterios que lo vuelve, a mi parecer, uno de los personajes más interesantes de la literatura. Así que te respondo a ¿quién es Dorian Gray? Vamos a dividir este libro en tres partes. La primera, el autor. Oscar Wilde es el autor de la novela El retrato de Dorian Gray, que por cierto es la única novela que escribió. Sus otras obras fueron cuentos y obras de teatro. Seguro te suena El fantasma de Canterville. Acabo de ver al fantasma. Bueno, ese lo escribió él. Y no vamos a hablar tanto de su vida porque me gustaría dedicarle su propio video un día, por lo que vamos medio rapidito en lo que importa. Oscar Wilde nació en Dublín, en Irlanda, en 1854. Desde temprana edad se interesó mucho por la literatura griega y más tarde ingresó a Oxford, donde se tituló en literatura clásica, obteniendo el primer lugar de sus clasificaciones y aprobando los llamados exámenes MODS, que eran considerados los exámenes más difíciles del mundo. Pero de todo esto, lo que más nos importa para este video es que Oscar Wilde, durante su época de estudios universitarios, tuvo un gran acercamiento a la filosofía esteticista. El esteticismo es lo que influyó completamente en la obra del retrato de Dorian Gray. ¿Y qué es el esteticismo? Bueno, en pocas palabras, es la idea del arte por el arte. En su novela escribe una de las frases más emblemáticas que representa su ideal, y esta es: todo arte es más bien inútil. Con esto no está diciendo que se deba menospreciar el arte o quitarle importancia como tal, sino que hay que considerar al arte por su propia existencia y sentido de ser arte, y así liberándolo de toda representación o reflexión social o moral que lo condicione. Y, por cierto, nota para mí mismo, se me acaba de ocurrir un video sobre lo que es el arte. ¿Les interesaría la idea? Podríamos hablar de todos los diferentes tipos de corrientes artísticas, o al menos mencionarlas. Y déjenme en los comentarios si están de acuerdo con esta idea. Y de paso, ya que les interrumpí, les recuerdo que el botón de like y suscripción es gratis y me ayudan mucho a crecer con eso. Volviendo a Oscar, con esta idea de esteticismo es que construye su obra, o mejor dicho, su personaje, Dorian Gray. Y cabe destacar que en 1890 la obra desató un verdadero escándalo, ya que se consideró totalmente inmoral. Si bien el retrato de Dorian Gray es una novela en la que hacen aparición varios personajes, algunos más o menos recurrentes, el único que acapara la verdadera idea de la novela es el mismo Dorian. Cuando él no está presente, los otros personajes hablan de él, y cuando Dorian está presente, también los personajes hablan de él. Así que ahora pasemos a la parte 2, la obra. Antes de hablar específicamente de Dorian, vamos a hablar del conjunto de la obra en sí y de qué trata. No se preocupen que voy a avisar cuando haga los spoilers por si todavía no lo leyeron, aunque es un libro del 1800. Ustedes entienden. Dorian Gray es un joven extremadamente bello. Es tan hermoso que no hay ni una sola persona que no quede atrapada por sus rasgos de belleza, indistintamente del género. Algo así como un Henry Calvin nuestro de la actualidad. Bueno. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. La historia va de un pintor llamado Basil Hallward que conoce a Dorian y decide hacer un cuadro del joven motivado por su belleza, pensando en que hará una verdadera obra maestra. Hasta acá todo bien. El problema comienza con la aparición de cierto personaje bastante peculiar llamado Lord Henry Wotton. Henry es un hombre que se nos presenta fumando opio y al que Basil, a pesar de ser su amigo, le tiene cierto miedo, por decirlo de alguna forma. Le tiene miedo a las ideas de Henry, que son por demás de inmorales y corrosivas. Por eso mismo el pintor no quiere que Henry conozca a Dorian Gray, que hasta entonces era un joven inocente. ¿Y qué pasa? Bueno, es una novela, esto tiene que haber conflictos, ¿no? No va que Henry conoce a Dorian y empieza a meterle sus ideas al joven, diciéndole que la ignorancia de la juventud es un privilegio, que la belleza que tiene un día se le va a perder y se va a volver viejo, y principalmente le insta a no renunciar a los placeres y pasiones de la juventud.
Y esto es importante porque esto se lo dice sin que importe qué tan moral o inmorales sean esos placeres. En líneas generales, rompe la inocencia y la estructura de pensamiento de Dorian Gray. Y esto no es más que el comienzo de la novela, así que no les estoy haciendo un spoiler. Cosa que ahora sí, les aviso, voy a spoilearles toda la historia. Así que a partir de acá voy a hablar con spoiler hasta este minuto, que si se lo quieren saltar hasta acá. Luego de la ruptura de la inocencia de Dorian, Basil termina el retrato, que es una pintura que representa perfectamente la belleza de Dorian, y se lo da al joven de regalo. Pero vayamos un poco más rápido a los sucesos. Tiempo después, el joven conocerá a Sybil, una mujer hermosa que es actriz y con la cual nace un romance entre ambos. Dorian se enamora de ella al verla actuar, ya que la mujer interpreta los papeles con una actuación única. Pero ¿se acuerdan eso del arte por el arte? Bueno, Sybil actuaba porque le gustaba. No tenía un sentido para su actuación más que por gusto y para vivir de ello. En cuanto se enamora de Dorian, en el momento en el que le da sentido a la actuación y los papeles que interpreta, no puede actuar de Julieta enamorada de Romeo, por ejemplo, porque ahora sabe lo que es el amor y no puede fingir el amor de su actuación como lo hacía antes, porque siente que no transmite el amor en su actuación. Está vinculando motivos y moral en su arte. ¿Y qué pasa? Bueno, empieza a actuar muy mal, algo que desagrada a Dorian y le hace perder los sentimientos que tenía por ella. Él, en un acto muy cruel, la maltrata en palabras y termina su relación con ella, aunque ya habían prometido casarse. La abandona a Sybil entre lágrimas y se va. Y al día siguiente se entera que la muchacha se había quitado la vida por despecho. Al principio Dorian se siente mal, angustiado y culpable, hasta que aparece nada más y nada menos que Henry. Sí, otra vez Henry. Lord Henry le dirá algo que cambiará el pensamiento de Dorian una vez más y que terminaría de sentar todas las bases del personaje. Le dirá que no hay amor más real y más hermoso que el que alguien se quite la vida por él, que es la verdadera representación de la tragedia griega, y que ya quisiera él que alguna mujer se hubiese quitado la vida por amor por él. Básicamente está avalando la muerte de Sybil en pos de una belleza imaginaria. Palabras que para Dorian parecen una locura, pero que termina aceptando y dando la razón, e incluso sintiéndose bien con eso. Luego, cuando ve su retrato y ve que la cara de su pintura cambió, que ahora tenía una mirada fría y cruel, pero el rostro del verdadero Dorian no había cambiado en lo más mínimo, en ese momento comienza su paranoia y por alguna razón decide esconder el cuadro para que nadie más vea su vergüenza. Desde ese momento Dorian va a llevar una vida inmoral, dedicándose a todo lo que estaba mal visto moralmente. Todo en secreto, por supuesto, pero arruinando y arrastrando a otras personas a su paso. Al fin de cuentas, todo lo malo que hacía y se hacía nunca se veía en su cuerpo, ni en su rostro. Él no envejecía. Todo lo horrible de su persona lo cargaba el retrato mágico que había pintado Basil. La vida de Dorian es exactamente lo que pensaba Oscar Wilde del arte. Otra vez, el arte por el arte. Dorian no tenía propósito de vida, solo vivía por vivir. Hacía lo que quería porque no veía consecuencia en ello. Y no le importaba nada, no le importaba lastimar o arruinar o incluso llevar a la muerte a otros. Sybil no fue la única que se suicidó por su culpa. También un amigo de él, incluso arrastró a muchos a las drogas y a la vida nocturna. Incluso se da a entender que a una mujer la llevó por tan mal camino que terminó siendo una de las cariñosas, vamos a decirlo así para que YouTube no me censure, para poder pagar sus adicciones. Aún así, con la vida que llevaba, Dorian Gray no veía consecuencia alguna a sus actos. Se hablaba mal de él, sí, pero nadie le hacía nada. De todas formas, seguía yendo a cenas y teniendo relaciones sociales. No había perdido su fortuna, era intocable. Basil, que intentó dialogar con él, terminó siendo asesinado por Dorian, luego de que el joven, que ya no era tan joven, le mostró los horrores en los que se había convertido su cuadro. Asesinar a Basil no tuvo consecuencia tampoco para él, porque logró deshacerse del cuerpo sin problema. Es más, llegado un momento, el hermano de Sybil, que buscaba venganza, trató de asesinar a Dorian, pero él se escapó con aparente facilidad. Y luego, por pura suerte, el hombre recibe un disparo fatal en una comitiva de caza, salvándose así Dorian una vez más por la suerte. Al final de todo, lo único que pudo contra él fue él mismo. Enojado con la imagen horrible de su cuadro, lo apuñaló con el mismo puñal con el que había matado a su amigo Basil. Y así terminó con su propia vida, una vida inmoral, malvada y sin sentido.
Y por fin vamos al final y lo más importante del video, aunque medio que fue respondido a lo largo de todo lo que dijimos. Pero igual, acá vamos con Dorian Gray. ¿Quién es Dorian Gray? Bueno, decir que es el personaje ficticio de la novela de Oscar Wilde es verdad, pero también es una respuesta sosa. Tenemos la definición fácil de Dorian, que es la de un joven hermoso que tenía un cuadro mágico que envejecía por él. Y por otro lado podemos decir que Dorian Gray es la representación de la decadencia misma y del arte en sí. Esta reflexión viene siendo más una reflexión propia, pero ¿acaso Dorian Gray no era ese ideal artístico de Oscar Wilde? Está claro que Dorian Gray está basado en el mito griego de Narciso, ese hombre hermoso que terminó muriendo por enamorarse de sí mismo. Dorian es arte en su más pura expresión, un arte que es bello por el simple hecho de serlo, y el momento donde se le inculcan ideas morales o inmorales, así como sucede en la representación moral y reflexiva del arte, esta se corrompe y muestra un aspecto horrible, como le sucedió a Dorian. En una superficialidad, Dorian Gray seguía siendo hermoso y perfecto, pero en su interior, o mejor dicho, en su arte retratado, el cuadro, era asqueroso y horrible. Justamente era la idea del esteticismo. Aunque, seamos honestos, si bien entiendo el punto del esteticismo, Oscar Wilde, al representar su idea artística de pensamiento relacionando la moralidad, aunque sea para mal, con el arte, ¿no hacía justamente lo contrario a lo que pretendía? Esta es solo una pregunta al aire que no tiene una respuesta como tal. Es más bien una pregunta para debate. Pero bueno, Dorian Gray, al fin de cuentas, es la idea y la visión misma del arte que tenía Oscar Wilde. Ese piropo de ¿eres arte? Bueno, a Dorian Gray le queda bien. Y en fin, con este video me saqué estas ganas que tenía de hablar de esta novela que tanto me gustó. Aunque bueno, siendo sinceros, no me saqué todas las ganas, porque tenía ganas de hacer algo mucho más complejo y algo así. Que eso creo que lo voy a dejar dedicado para un futuro canal de literatura que ando gestando entre las sombras. En ese canal voy a estar subiendo análisis literarios y también las cosas que yo mismo escribo. Pero bueno, sacando eso de lado, ya me despido por hoy, pero no sin antes pedirles que dejen su like, que me comenten qué les pareció o si tienen alguna pregunta para que les responda. Y también que se suscriban, que con tan poco me hacen muy feliz. Nos vemos.